Muy buenas a todos, gente, bienvenidos de vuelta a Perorín Boys, donde cada episodio es más dulce que el anterior. Espero que estéis preparados para la review, debate, análisis del capítulo 1157. Es verdad que hemos estado un par de semanas ausentes, desconectados, pero bueno, al final hay que disfrutar un poco del verano, aunque quizás algunos de nosotros todavía estemos trabajando y otro tipo de cosas, pero bueno. La cosa es que el día de hoy estamos de vuelta para analizar este capítulo que ya os he dicho, el 1157, así que nada, no nos podemos dejar nada suelto porque aquí Perorín Boys analiza todo al detalle y como siempre no vengo solo, vengo muy bien acompañado. El día de hoy me acompaña el señor Miguel. Miguel, ¿qué tal estás? Buenos días. Pues nada, la verdad es que todo bien. Sí que es verdad que, como tú dices, han habido un par de semanas ahí locas, pero también es verdad que no ha habido capítulo la última semana, entonces no es tan grave. Y bueno, Exactamente. vamos a retomarlo, ¿no? Eso es, ha llegado el momento de retomar lo que dejamos hace un par de semanas, que aunque no hayamos hecho podcast, eso no quiere decir que no nos hayamos leído el capítulo. Efectivamente. Y creo que es un capítulo muy interesante que tiene cositas y detalles que analizar y que comentar, que bueno, es verdad que seguramente la gran mayoría de cosas ya se hayan comentado en la comunidad de One Piece en general, ¿no? Tipo otros canales de YouTube, en Twitter, ese tipo de cosas. Pero igualmente, bueno, aquí estamos nosotros para traeros nuestro punto de vista y nuestras cosas que comentar al respecto. Quizás algunas ya se hayan dicho, pero a ver si traemos alguna otra que no. Efectivamente. Bueno, pues si quieres podemos empezar. No quiero porque creo que es muy importante resaltar y recordar que tenemos dos contadores aquí debajo muy importantes que no deben ser olvidados, como son las semanas sin Bogar, que llevamos un total de 12, y las semanas sin Perorín con un total de 127. 127 y bueno, vamos a ver que en este capítulo se dispara la bala, ¿no? No acierta, pero se dispara. Exactamente, hemos estado muy cerca, gente, del regreso de Perorín. Luego, cuando llegue el momento, lo comentaremos, pero hemos estado otra vez tan cerca. Ah, es que falta nada, gente. Sabemos que el regreso de nuestro Dios, o sea, está escrito. O sea, es algo que ya está escrito en la obra, pero... Ah, Oda nos está dejando con la miel en los labios, pero bueno, Efectivamente. De hecho, Oda ve el podcast y precisamente por eso está retrasando la aparición de Perorín. Pero eso bueno, es. Lo ¿qué hace se a le va a hacer? propósito, tío. No puede ser. Pues nada, y Terrible. bueno, ya sabemos que en cuanto nos metamos en el flashback de God Valley, lo comentamos siempre, pero bueno, Bogart va a volver a aparecer y ese contador probablemente se reinicie y no vuelva a aparecer más, así que seguramente Bogart Sí. aparezca ahí el primero y Perorín habrá que esperar. Bueno, pero también es el principal contador, ¿no? El que se hace de esperar y el bueno, o sea que sin problema. Exactamente, pero como se sentía un poco solo, ¿no? Después de más de 100 semanas, igual tú dices, oye, que alguien me haga compañía, ¿no? Entonces, por eso estaba aquí Bogart. Bueno, pues si te parece y bueno, antes que nada, no sé a qué pasa otra vez. ¿Quieres comentar algo más antes de que comencemos? No, me parece bien si empezamos ya. Vale, pues podemos comenzar diciendo que el capítulo, el 1157, se llama El legendario bar. Ahora veremos por qué se llama así. Vemos también bueno, otro trocito, ¿no? De la mini historia en la que vemos a Yamato y compañía orando en uno de los templos. Y nos comenta que para proteger su pueblo murió peleando contra Kaido, pero nunca se encontró su cadáver, haciendo referencia a la persona a la cual está dedicada el templo. Hmm. ¿Tienes idea de quién puede ser? Esto lo comenté hace unos podcasts, no sé si tú estabas aquí, y es que además la descripción me encaja bastante con lo que comenté en su momento, y es que había un miembro de la, bueno, vamos a decir tripulación, porque más bien eran zombies de Moria, que fue el que obtuvo la sombra de Zoro y actuó como tal, ¿no? En ese arco, que no recuerdo, creo que era Jigoro, si no recuerdo mal. Sí, Jigoro era el zombie, que tenía un aspecto así de alguien perteneciente a Guano, de hecho se llamaba Jigoro del Viento, y yo teoricé que quizás esa persona que estaba en la tumba, que además dijeron en anteriores mini historias que su origen era del West Blue, y justo este personaje sabemos que su origen es del West Blue, y ahora nos dicen que nunca se encontró su cadáver, pues tiene bastante sentido que se refieran a este personaje. No sé qué relevancia tendrá, me refiero. O sea, entiendo que sea él el que haya peleado contra Kaido, pero tampoco creo que fuese así como muy relevante. Simplemente será por dejarnos algún misterio ahí pensativo Loda, ¿no? Diciendo quién puede ser este personaje, ¿no? Pero yo creo que Claro, dentro de bueno, lo que ya he dicho es bastante obvio que es él, en mi opinión.
Justo iba a comentar que no tiene tampoco por qué tener una gran trascendencia, simplemente puede ser un guiño, ¿no? Un personaje que ya hemos visto y ya está. Exactamente, y eso también mola porque sabemos que Oda no se deja ningún detalle suelto. Es decir, imagínate que tú ves un personaje, un zombie, hace 700 capítulos y luego en la mini historia aparece que este estaba aquí en Guano y peleó contra Kaido. Oye, pues mira, un detalle que aporta a la historia. Y también a aquellos que no se saltan ninguna parte, ¿no? Que ven Ex- todos los detalles, que también se Exactamente. agradece. Bueno, pues habiendo comentado eso, si no quieres decir nada más, podemos meternos en el capítulo. Pues de hecho, quiero comentar algo que quizás pasa desapercibido en la mini historia, y es que me encanta el muñeco de nieve de Kaido que están haciendo Ulti y Page One abajo, que no sé si te has fijado. Pues con esto me pasa una cosa y es que, claro, lo ves al principio y lo comparas con el tamaño de Yamato y dices, bueno, es un muñeco de nieve de tamaño normal, pero no, porque realmente puedes ver al fondo a Ulti y a Peach One que son enanos y el muñeco enorme medirá 15 metros Claro, fácilmente, o sea, una barbaridad. nada, Pero era sí, eso. está bastante gracioso, la verdad. Ahora sí que sí, podemos empezar. Vale, pues comenzamos, lo habíamos dejado ya con la fundación de los Piratas Rocks en el anterior y ahora directamente ya vemos cómo pasan a la acción, ¿no? Nos vamos directamente al templo de la Federación Internacional de Filantropía, Por la cara, un donde sitio así, ¿sabes? O sea, no me lo esperaba, tipo. me ha costado decir hasta el nombre, imagínate. Me esperaba cualquier otro tipo de localización menos esa, ¿sabes? Pero bueno. Y bueno, básicamente han llegado para robar todo, ¿no? Tenemos todo el botín en nuestro poder, es una suma muy cuantiosa, no sabemos cuánto habrán robado, pero se les ve cargados de bolsas. A lo que, ¿cómo se llamaba este personaje? ¿Era Este, Ochoku? este es Ochoku, sí, Vale, correcto. Ochoku comenta, bueno, han hecho un muy buen trabajo, ahora salgamos de aquí. A lo que, bueno, la gente que está siendo robada dice, bueno, por favor, esperen, ese dinero es para los niños pobres, lo necesitan, pero bueno, ya Big Mom le dice, no, no, no mientas, sabemos que esto es para vosotros y que nos estáis mintiendo, tal, nos lo llevamos. Salen corriendo todos. Ochoku dice, bueno, hagan que baje el ascensor, porque hay gente que sigue Ah, no, no lo dice Ochoku, de hecho. Lo dicen dos personas que se han quedado aparentemente atrapadas, que son Newgate y Kaido. Están como una especie de trampilla subterránea de la que no pueden salir, tendrían que volar para poder salir. Y bueno, al señor Shiki el León Dorado no se le ocurre mejor idea que lanzar una bomba. Creo que la lanza él, corrígeme si me equivoco. Sí, sí, te diría que sí. Y bueno, tremenda explosión, ¿no? Boom, jajaja. Nuestra parte será más grande, dando a intuir que se han cargado, ha caído ya Edward. Va a ser que no, ¿no? Qué idiotas que son. Bueno, aquí vemos además a un... Estos sujetos saben todo sobre nuestras movidas. Este señor, este anciano que sale con un sombrerito en la cabeza, al principio me recordó al que vemos en el arco de Doflamingo, me sale el nombre ahora. En el arco de Doflamingo. El señor que tiene un pico en la cabeza, ¿sabes? Que luego no va a ser, pero me recordó a ese cuando lo vi. Porque tiene como Bueno. un sombrerito que le tapa el pelo, ¿sabes? Ay, no sé qué me estás diciendo, tío. Pero de la tripulación. ¿Recuerdas cuando... No, no, no. ¿Recuerdas cuando Luffy en el Coliseo se enfrentó a un señor gordo con un pico en la cabeza? Ah, Don Chinchao, vale. Me recordó un poco a ese, probablemente no sea, ¿no? Nada que ver, Pero bueno, pero nada que vale. ver, ¿verdad? Vale, me acabo de fumar 2,5. Bueno, cuando llegarán las tropas que hemos pedido, tal, estamos en problemas, no los dejen huir, aquí vemos cómo se van escapando, cerrar las puertas, atrapémoslos, a los que, bueno, le ponen una verja de acero como si eso fuera, como si fuera a Sí. ser un problema, ¿no? Para piratas de tremendo calibre. Pretenden encerrarnos, vamos a derribarla hacia un lado, y de repente ocurre algo que afecta a toda la isla, y es que vemos como básicamente se empieza a doblar el terreno de la isla, como a hundir en el mar una especie de terremoto enorme. Ya sabemos quién ha provocado este terremoto, por supuesto. Lo ha hecho el Ujú. señor Edward Newgate, el señor Barba Blanca. Solo hay una persona que puede hacer esto, el suelo se está hundiendo. Y bueno, aquí bromean un poco entre Kaido y Barba Blanca diciendo, la verdad es que, esto lo dice Kaido, la verdad es que te tengo un poco de envidia, yo también quiero una fruta tan poderosa. Ah, ¿te refieres a mi habilidad? Bueno, algún día podrás tener una, pero tienes que saber que es muy importante elegir una buena, porque te acompañará toda la vida. Luego sabemos que efectivamente eligió una bastante buena el señor Kaido. Y de hecho, acabo de recordar justo ahora, o sea, no es que lo haya pensado de antes, pero justo cuando dice te acompañará toda la vida, recuerdo que, bueno, sabemos que Big Mom fue quien consiguió esa fruta, la Uo no Mi de God Valley, y que luego se la dio a Kaido, y que en el futuro, antes de formar su alianza contra Luffy en Wano, como que le dice que le debe algo, él a ella, tío, y que es una deuda de por vida. Y justo que dice te acompañará toda la vida, pues tiene sentido luego lo que comenta después. Porque, claro, tiene sentido que sea la fruta, efectivamente, ¿no? Eso es.
Bueno, siguen comentando, ¿quién ha osado dejarnos ahí abajo, tal? Siki, bastardo, has sido tú. Aquí además se confirma que Siki efectivamente sí que se unió a la tripulación, porque lo vimos llegando a la isla, pero no se confirmó del todo que se hubiera o no se hubiera No, unido. este no es. Este es Kyo, no Siki. Este le habla a Siki. Bueno, vale, me refería a Kyo, pero de hecho sí, Eso, perdón, se me eso. acaba de ir la olla. Siki los dos sí que estaba en la tripulación, pero es Kyo el cual se confirma que efectivamente sí que se había unido, al menos de momento lo podemos ver, no sabemos si luego habrá algún problema, como creo que tú comentaste en su momento, Ujú. pero bueno, de momento son aliados aparentemente. ¿Qué diablos hacen? Tenemos que irnos ya, aparece el señor Sebek. Vale, que el botín esté a salvo, vámonos ya, claro que lo está. Bueno, aparece un problema, ¿no? Y es que de repente vemos que la isla es rodeada por barcos de la Marina, se ven al menos 7 barcos y bueno, en lugar de escapar, que sería quizá lo lógico, resulta que no, que tienen otro plan, ¿no? Vemos básicamente que el señor Rox Disebek dice, no, aquí no vamos a huir, aquí vamos a hundirlos y a robarles todo a estos barcos de la Marina. De hecho, me hace bastante gracia, ¿no? Porque lo típico que tú ves, pues unos cuantos barcos de guerra de la Marina, ¿no? Lo típico sería huir. Decir, bueno, ya hemos hecho todo aquí, Sí, vamos a claro. huir. Pero tú te ves a Chebek y a Capitán John delante de ellos farmeando aura. Literalmente ahí delante como diciendo, aquí os esperamos, ¿sabes? Sí. Y Tranquilísimo. bueno, realmente... Bueno, vale, aquí vamos a dejar que sigas tú. ¿Quieres seguir tu partida un momento? Venga, me parece bien. Y antes de continuar con lo que dice el narrador, hay un detalle importante que te ha saltado, que creo que es importante mencionar. Ah, ¿cuál? Es cuando menciona a Barba Blanca diciendo, ya están aquí, han llegado muy rápido, ¿acaso alguien filtró nuestro plan? Que es Sí, tienes razón. una pequeña mención, pero que es importante porque quizás se pueda comentar algo que creo que es algo que ya se ha comentado en la comunidad, pero lo voy a dejar para después. Y bueno, dice que olvide lo del abordaje y eso sí que a lo que se refería era atacar, ¿no? Sí. Vale. Ahora ya pasando un poco a lo que dice el narrador, ¿no? Que ya sabemos que estos últimos capítulos le han subido el sueldo. Comenta, tan solo 2 años después de la fundación de los Piratas Rocks contaban en su haber con 16 ataques registrados, así como 67 hundimientos. También incineraron 14 puertos y destruyeron 5 ciudades, además del colapso de un país con su respectivo reino. No solo eso, también violaron 3 veces el artículo 18 de la ley mundial y eliminaron 25 antecedentes penales. Y dice, bueno, añaden aquí una nota de la traducción, dice, según se entiende, los antecedentes penales son el registro de crímenes, por lo tanto, al eliminarlos, equivale a que han llegado a un nivel donde 25 miembros de la banda, una vez caigan, serán borrados de la historia. ¿Vale? Dice, se podría decir claramente que, a pesar de que el futuro rey de los piratas, Goldie Roger, navegaba en las mismas aguas, ese tiempo de la historia se consideraba la era de Rocks. Claro, porque al final, si lo piensas, aunque Roger siempre tuviese ese protagonismo y esa fama que él tiene, en realidad él se dedicaba a explorar y a encontrar el One Piece. No atacaba directamente quizás a la marina ni al gobierno, ni se veía inmiscuido en todo este tipo de temas. Por tanto, los que sí sonaban en esa era, como bien dice, serían los Piratas Rocks. De ahí que se considere la era de Rocks y tiene bastante sentido, la verdad. Claro, ya no es que fueran más fuertes como tal, sino simplemente hacían más ruido, ¿no? Exactamente. Y tiene sentido viendo lo que estamos viendo, ¿no? Sí, completamente. Vamos, con todo lo que han comentado, tienen un currículum para encontrar trabajo perfecto, la verdad. Sí, efectivamente. Bueno, continuando, volvemos al... Bueno, pasamos ahora al nuevo mundo, Enishi, y bueno, aquí nos encontramos a Harald, y la situación es la siguiente. Parece que Harald se está inmiscuyendo en un conflicto que ha sucedido entre un país no afiliado al gobierno mundial y, bueno, los marines en sí, ¿no? Total, que Harald trata de defenderlos porque, bueno, porque esta gente son un país aliado de Elbaf, que aunque no sean ellos propiamente aliados del gobierno mundial, sí lo son de Elbaf. Y cuando sucedió hace un par de capítulos la hambruna que tuvieron, recordemos que llegaron todos esos barcos para ayudar a los habitantes de Elbaf. Este país, en este caso, ayudó a su gente trayendo la comida en ese momento de hambruna, ¿no? Y menciona, son nuestros benefactores. Y de hecho se ve a todos preocupados que están ahí atados diciendo, ayúdenos, por favor, rey Harald.
Y total, que le amenaza un poco diciendo, oye Harald, como si no me equivoco, Elbaf ha enviado la solicitud de afiliación para el gobierno mundial y tiene la esperanza de que lo acepte, ¿no? Por eso ha estado luchando todo este tiempo el rey Harald. Y el marine este con apariencia de Bogart, que parece Bogart pero no es Bogart, ¿ves? Primero Perorín y luego Bogart, casi los dos aparecen en este mismo Es que capítulo. este capítulo juega con tu mente, ¿eh? Sí, 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 es increíble. Yo debo decir que sí que lo confundí, además te lo comenté. Sí, sí, por eso lo he privado, pero comentado. bueno. Sí, 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 sí. Total, que le dice, oye, si te atreves a ayudar a esta gente, entenderás que proteger a un país no afiliado podría cortar esa afiliación que tanto has buscado obtener. Y dice, bueno, para avivar un poco más la chispa, voy a pegarle un tiro a una de estas personas, a uno de estos rehenes, si no me salía la palabra, y le mete un tiro en el hombro, aparentemente, y el rey Harald ya no puede mantener la calma y se lanza contra el barco de la marina. Y bueno, obviamente sabemos lo que le pasa después al barco, aunque luego ya no nos muestren imagen. Pero bueno. Solo tienes que ver el tamaño, quiero decir. Exactamente. Más grande que el barco, ya está. Claro, o sea, pisa el barco y ya se hunde, no necesita ni darle Sí, sí. un espadazo. Total, que tras mucho tiempo de fingir amistad ante el gobierno, el rey Harald ha mostrado su verdadera cara, hundiendo un buque inocente, que eso es lo que sale en el periódico, ¿no? Lo que nuestro querido Morgans ofrece al mundo que sepamos que es lo que ha Que no sucedido. manipula nada la información, ni Exactamente. cuenta una historia. No, no, no. Todo fiel a la realidad. Eso es. Total, que aquí ya volvemos a Elbaf. Aquí ya estamos en la taberna de Eda. Y vemos que tanto Harald como Chebek están hablando. Dice, te lo dije, así es el gobierno y no cambiará nunca. Dice, vamos a beber algo al castillo, Harald, ¿no? Parece que aquí, otra vez viniendo aquí, intentando a ver si el rey Harald se une a la tripulación, porque sabemos que estuvo unos años intentándolo y al final luego ya dejó el país y ya se fue, bueno, pues a cumplir su sueño, pero ya dejando de lado a Harald. Pero aquí todavía seguía hablando con él. Y le dice, no digas tonterías, no puedo dejar entrar a un hombre buscado al país. Dice, tengo una solución para eso, que sea mi Nakama, efectivamente, y tu país se une a mí. Dice, ya date por vencido, Harald. No soporto ver a alguien como tú agachar la cabeza ante esos imbéciles del gobierno. Todo esto, o sea, tú piensas que todo esto es por la domada histórica de una mujer, ¿eh? Que es la que está ahí delante, que es Eda. O sea, la domada fue increíble. Sí, realmente aquí tú ves tres personajes, pero el más poderoso no es ni uno ni el otro. Sí, es ella, es Eda. Sí, efectivamente. Que, hablando de Eda, esto es algo que lo pensé el otro día y estamos hablando mucho porque el flashback está muy orientado a Harald. Luego parece que está más orientado a Loki. Luego parece que está más orientado tanto a Chebek como a Harald, más a Chebek en este caso, pero Harald sigue siendo una parte importante. Quizás ahora Loki ha pasado un poco a segundo plano dentro de este flashback, pero no veo a nadie comentando respecto a Eda. Y no lo digo porque vaya a tener un papel ahora fundamental en lo que queda de flashback, sino porque este personaje no ha vuelto a aparecer en la historia actual, por tanto, ha fallecido en algún punto, la madre de Jairudin. Y la verdad es que no me gustaría, o sea, tiene toda la pinta de que está muerta, pero no me gustaría ver ese momento, tío. O sea, me cae muy bien, es muy buena madre, es una persona inteligente, sabe las cosas que hace. En plan, no me gustaría, tío. En cambio, la madre de Loki, pues a la tía esa, que bueno, que la maten otra vez si hace falta. Pero esta, no, es como no quiero, ¿sabes? No quiero que llegue ese momento. Además de que es un personaje que es que no se le ve ni un 0,005% de maldad. Es todo el rato sonrisas y amor y abrazos y achuchones a Loki, por ejemplo. Ya, y la verdad es que... Quiero decir, no sé quién realmente querría matarla, aunque quizá el gobierno... Bueno, vamos a seguir. Ya, quizás por lo que se comenta al final puede pasar algo, ¿no? Pero bueno. Sí, efectivamente, es lo que estaba pensando, pero bueno. Total, que dice, sin duda alguna lograré que Elba sea aceptado como afiliado al gobierno mundial. Y le dice Chebek, dice, ¿entonces crees que afeitarte la cabeza servirá como muestra de buena fe? ¿O es que acaso es algo sobre tu cultura que ignoro? Dice, Gar también se burló de mí cuando me vio. Dice, Gar, dices, ese sujeto detesta a los altos mandos, ¿no? Dice, desperdicia su vida como marine, debería ser pirata. A pesar de que haya mucha gente... Perdona, a pesar de que haya mucha escoria en una organización tan grande como la Marina, no dejan de salvar
gente todos los días, que eso también es importante. Es decir, al final no todo es gobierno mundial. Al final la Marina también está ahí y aunque haya gente que quizás siga mucho al mando de lo que es el gobierno mundial, hay otra gente de la Marina que tiene su propio ideal y su propio concepto de justicia y al final realmente el propósito que persiguen es bueno porque esto lo hemos dicho siempre, al final la tripulación de Luffy es como la excepción a la regla dentro de los piratas. En general los piratas se dedican a robar, a saquear, a matar, todo ese tipo de cosas, a diferencia de Luffy que va a navegar por ahí en busca de su sueño y va reclutando gente y haciéndose amigos. ¿Qué es lo que hacía Roger? Exactamente, que al final es... Claro, es el símil, ¿no? Pero es que, claro, tú piensas en la Marina y realmente la gente que se une a la Marina, veas a Kobe, por ejemplo, no se une pensando, guau, el poder, el gobierno, sino realmente ayudar a la gente. Es como el motivo, lo que te mueve, ¿no? Exactamente. A pesar de que cuando ya conoces más cómo funciona la jerarquía y tal, te das cuenta de que igual no es tanto así, ¿no? Pero bueno, que buenas acciones hay en todas partes. Eso es. Total, que dice... Bueno, habla de ciertas personas, dice, algunos de ellos han salido incluso de Elbaf, como John Giant, que es uno de los vicealmirantes de la Marina, o sea que es desde bastante joven ya forma parte del gobierno mundial, hace muchísimos años, y dice, siguen apareciendo marines valerosos. Si tan solo pudiéramos continuar enviando guerreros de nuestro país, serían muy útiles para proteger a las personas en todas partes. Dice, eso sí me daría miedo. Y aquí vemos a Eda diciendo... No, perdón, a Chevy diciéndole, ¿podrías intentar hacerlo entrar en razón, Eda? Dice, veamos, si Harald fuese hijo mío, yo le diría, elige a tus amigos con cuidado. Oye, esa no era la idea. No sé si tiene algún tipo de connotación eso que acabo de decir, de elige a tus amigos con cuidado, o simplemente lo ha dicho un poco de broma, ¿sabes? No lo sé, pero fíjate que la viñeta que nos ponen es de Loki, precisamente. Sí, O de sea, es como que... Jairudin, la tía del bar y Loki. Sí, efectivamente. Curioso, la verdad. Y además te lo pone con las marquitas estas de texto, que parece que te quiere decir algo importante. O va a pasar lo típico de que resulta que luego esto tiene un significado porque pasa algo que aún desconocemos. No sé, yo optaría porque igual sí tiene sentido. Quiero decir, en algún momento va a haber alguna traición por parte de alguien. Entiendo. Pero bueno, no sé decirte de quién, sinceramente. Ya, Al ya. menos de momento. Bueno, si quieres continuar. Vale, pues aquí ya damos un cambio y nos vamos directamente al cuartel general de la Marina, ni más ni menos. Donde tenemos una aparente, no discusión, ¿no? Una conversación entre Kong, que es el almirante de la Marina, y varios vicealmirantes. Dice, bueno, un solo gigante dormido, sin querer, podría aplastar un humano que estuviera a un lado de él. Hablan básicamente de la incorporación de los gigantes al ejército. Ahora imagina que todos pierden el control. Seguro que la vida de gente estaría en grave peligro, así que, bueno, no creemos que puedan coexistir con los humanos. Da igual lo que hayan dicho, tal. Básicamente vemos a Garp, a Sengoku y a Otsuru, que ya las conocemos, y a Kong, que igual es un poco más desconocido, ¿no? Pero era almirante en su momento y luego sería futuro comandante en jefe, perdona. Garp comenta, bueno, mientras se unan a la Marina está bien, ¿no creéis? Y Sengoku dice, bueno, además Harald es un hombre recto que intenta cambiar la historia de Elbaf. A lo que Otsuru comenta, claro, pero se rumorea que Rox lo está intentando reclutar, ¿sabes? Si eso llegase a suceder, la Marina no sería capaz de detenerlos. Lo sé de sobra, dice Kong. Es por eso que me siento entre la espada y la pared con esta situación. No saben muy bien cómo gestionar el tema de los gigantes y en parte es comprensible. A mí me pasa una cosa, es que respecto a los rangos de la Marina, sí. Claro, en este flashback, ¿quién es el actual almirante de flota? Porque el almirante de flota más antiguo que conocemos era Kong, que era el almirante de flota anterior a Sengoku, pero aquí vemos que es almirante de la Marina. ¿Sabes? Yo pensaba que aquí, en este tiempo, el almirante era Sengoku. No, de hecho ni siquiera es almirante, es vicealmirante. Claro, o sea, tiene que haber alguien por encima, sí, sí. Claro, por eso que igual no es relevante. O sea, simplemente lo digo porque yo me esperaba que en esta línea temporal tuviésemos también el almirante de flota, que para mí sería Kong. Bueno, que fue Kong, luego estaría Sengoku, que 100% es almirante. Sabemos que Garp no es almirante porque no quiere obedecer las órdenes directas de los dragones celestiales y por eso siempre se mantuvo en su puesto de vicealmirante. Y claro, yo siempre he tenido la duda de si Zuru en algún momento llegó a ser almirante, y parece que no, pero siempre ha sido como de los que han estado en primera línea y, no sé,
Por ejemplo, Doflamingo se cagaba cuando escuchaba el nombre de Zuru y literalmente huía de ella. Y es Y de hecho como... creo que ha salido más en pantalla que Sengoku. O sea que... Creo que no, creo que Sengoku ha salido más. Sí, pues no será por Sí, mucho. claro, algo parecido, pero Sengoku un poco más. No sé, pero me hubiese gustado que Zuru fuese almirante y que quizás hubiese otro, ya que como Garp no lo es, pues que hubiese otro. Pero bueno, me gusta aún así la dinámica de estos tres personajes junto con Kong. Creo que es un buen punto, una buena base de la Marina, en mi opinión. También la viñeta tiene una nota del traductor que te comenta que el puesto de almirante de flota, de Gensui, y el de comandante de jefe, Sosui, tienen el mismo rango de mando, solo que uno es de mar y el otro pues de tierra, ¿no? Sin más. Pero el primero es de mar y el otro es en tierra, vale, ok. Sí, el de flota se entiende que es de mar y y el comandante en jefe sería de tierra. Que en la práctica no sé si uno es más poderoso que otro realmente. Entiendo que no, que tiene el mismo rango, ¿no? Como dice aquí, pero bueno, simplemente hacer la distinción y ya. Cosas de la marina, supongo. Sí, 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 porque, o sea, yo sabía que Kong tenía un puesto diferente al de almirante de flota, sí, que era el de comandante en jefe, pero no sabía en qué punto eh, ponerlo en la jerarquía, ¿sabes? Porque quizás, no sé si esto es tan de la marina o más del gobierno mundial, el puesto ese de comandante en jefe, no lo sé. Porque actualmente, si nos vamos a la línea temporal actual, ¿quién sería el comandante en jefe? El comandante en jefe es Kong, eso es a lo que se está refiriendo ahí. Él, Vale, él fue, aquí estamos viendo que fue almirante, después sabemos que fue almirante de flota y por último actualmente es comandante en jefe. eso quería saber, el actualmente. Vale, vale, entiendo. Pero como que no sabía muy bien dónde meterlo dentro de la jerarquía de la marina, porque sabemos que el rango más alto es el almirante de flota, entonces quizás ese rango que él ocupa entra dentro del gobierno mundial y no de la marina, no sé si me explico. Sí, 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 entiendo lo que dices. Pues eso. Bueno, pues nada, siguen discutiendo acerca de qué hacer con los gigantes, ¿no? Kong comenta, la historia misma nos ha dejado rastro de su brutalidad. A lo que Garp responde, no sé tú, Kong, pero yo deseo que esa fuerza militar esté de nuestro lado. Debemos convertir Elbaf en un país afiliado. Si tan solo dependiera de mí, no habría problema. Bueno, Garp, como siempre, siendo, no sé si decir la voz de la razón, ¿no? Pero desde luego no estaba de acuerdo con la mayoría de cosas que se hacían allí. Y bueno, se quedan todos pensando, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? Porque ahora cambiamos y nos vamos directamente a Hachinoshu. Bueno, básicamente comentan que ha ocurrido algo terrible y es un incidente muy grave. ¿Qué será ese incidente? Pues resulta que la capitana de las piratas Kuya, Sakuyaku, ha renunciado a su puesto en la tripulación. Es decir, que básicamente ya no tendrían Bueno, ellos comentan, qué mal, ¿no? Porque ahora ya no tenemos el placer de toparnos con ella en los mares. Evidentemente su prioridad le da un poco igual a no que sea pirata, ¿no? Sino que buscan otra cosa. En fin. Exactamente. No puede estar pasando esto. Me hice al mar soñando que el día que me atacaran el barco de las piratas Kuya y viniera con ellas. O sea, esta gente realmente, bueno, sin comentarios. Maldita sea, nuestra juventud está arruinada, Saki-chan. Por la cara, tío, pero los sueños de esta gente, ¿qué son, tío? Pero mira la cara o sea, se están muriendo por dentro. Sí, 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 están sufriendo, tío. Bueno, me pregunto qué estará tramando Saki. ¿No será que es igual que tú, que renunciaste por perseguir a un hombre? Dice en este caso Big Mom. Bueno, no sé si llamarla Big Mom en este punto de su vida, ¿no? Pero vamos a llamarla Big Mom. Gloriosa. Al final, Nio Kajishima caerá al poder del amor, o sea, la isla de las mujeres. Alguien como ya, claro, esto es un poco beef, ¿no? Le comentan a Big Mom, alguien como tú, que da a luz hijos como si fueran popcorns, jamás entendería lo que es sufrir por amor. Y claro, lo dice porque en esta escena además ya vemos a 3 de sus hijos. Si quieres comentarlo tú, porque esto tiene cierta importancia para ti. Hombre, para mí tiene mucha importancia, bueno, y en general para el podcast también, porque, bueno, tenemos aquí tanto a Katakuri como a Oben como a Daifuku. Pero, bueno, y Katakuri, eso ha contado, o sea, esto lo ha visto toda la comunidad, de que Katakuri es literalmente un labubu. sí, en el hombro izquierdo derecho de Big Mom. Y hablando de lo que has dicho del hombro izquierdo, hay un detalle muy interesante, y es que en japonés, hombro es kata. Y justo Katakuri está encima del hombro de Big Mom. Entonces, pues es curioso. Lo he dicho completamente al azar, pero bueno, Sí, mira, sí. Pues, maravilloso. Pues eso. Y el problema es eso que decías, que están ellos tres, que son tres hermanos, que, bueno, que ellos, si no recuerdo mal, nacieron juntos, son trillizos, pero Perorín no está aquí. ¿Dónde está Perorín?
¿Dónde está? Porque se sabe que está vivo en este momento. Claro, obviamente, él es el hermano mayor. Claro, Bueno, ya ha nacido. sabemos también que hay una hermana mayor de la familia Big Mom que creo que es un año menor que Perorín y un año mayor que Katakuri, que creo que se llama Compote, creo que es la hermana mayor de la familia Charlotte. Y claro, esta pues tampoco está ahí, pero que aunque hablemos de Perorín, habría que contar también a esta mujer, que ella es la hermana mayor. Pero bueno, que es una lástima que no haya salido aquí Perorín. Miguel me comentaba antes de empezar el podcast que quizá no era el mejor momento donde apareciese Perorín, pero bueno, hubiese Bueno, en el sentido sido de interesante. que sería mejor verlo, no un pequeño flashback de niño que sin que diga una palabra y ya, ¿no? Sino tomando un poco más de protagonismo. Pero bueno, Sí, una aparición es una encontrando, aparición, está encontrando claro. el One Piece mientras estamos aquí nosotros peleando en el BAF. Por ejemplo, mira, no me parecería mal, la verdad. Mejor Exactamente. él a Baggy, no te voy a mentir. Bueno, Ya, no vamos a entrar ahí, ¿no? eso ya lo veremos. Vale. Bueno, siguen hablando de Sakuyaku, ¿no? Aunque me cuesta creer que haya caído en la enfermedad del amor, pero si ha salido en busca de Roger, jamás se lo perdonaré. Vale. Bueno, aparece... Stussy. Sarah Buckingham Stussy, sí, 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 cierto. Estoy harta de escuchar Saki esto, Saki aquello, Saki lo otro. Tú solo tienes ojos para mí, ¿verdad, Newgate? Nunca me has llamado la atención. La cara, tío. O sea, tranquilísimo lo Destruida. dice, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Acaso no sabes quién soy? ¿Soy la codiciada Miss Bucking Oyster? Bueno, ¿y eso qué? Que soy yo quien te ha elegido. Me encanta la frialdad con la que la trata, la verdad. Él sigue a lo Sí, suyo. Él no está para mujeres. O sea, él quiere una familia, pero sabemos que es otro tipo de familia, ¿no? exactamente. Bueno, de repente se escucha un retumbar, muchos gritos, algo está ocurriendo, es un gran incidente. Es el barco de las piratas Kuya. Oh, no. Acaba de llegar a la costa. Bueno, todo el mundo se vuelve loco, evidentemente, ¿no? Eso es. Esto podría considerarse el más grande incidente entre todas las cosas que alguien pudiera imaginar. Me encanta la importancia que le dan, la verdad. Sí. Una diosa ha descendido, ahora puedo morir en paz. Y es porque vemos en pantalla, en gran pantalla además, a Sakuyaku, que acaba de llegar a la isla. Gracias por todo, estaré bien, tal. Se despide un poco de sus compañeras, dando a entender que quizás se va a quedar en la isla. ¿Por qué ella está aquí? Es una diosa, será mejor que no te adentres más. Bueno, básicamente tiene como 200 piratas alrededor suya con el Sí. clásico ojo de corazón, ¿no? Mirándola. Además, me da la sensación de que le hacen incluso un pasillo, ¿no? Sí, Como sí, si sí. fuera ella. Literalmente le están haciendo un pasillito para que camine a Sí, sí, través de sí. él. La idol que cautivaba al mundo entero acaba de llegar a la guarida de las bestias asesinas, causando Sí. alboroto entre todos. Y bueno, le comentan, ¿a qué has venido? ¿Has venido a unirte a los Piratas Rocks? ¿Qué vas a hacer? A lo que comenta Sakuyaku, no, no, nada de eso. Solo quiero vivir aquí por una temporada. Claro, tío, se va de Bueno, vacaciones. ¿Qué problema hay? bueno, a ver, no sé si es el mejor sitio para irse de vacaciones, ¿no? Lleno de babosos, pero bueno, No, todos reaccionan pues como... Sí, 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 dime. pero bueno, yo qué sé, yo me quiero ir de vacaciones a un sitio donde hay un montón de piratas que tal, pues mira, voy ahí y que nadie se queje, tío. Vale, pues ya que estás, ahora continúas. Venga, me parece bien. Total, ante tal recibimiento, ella misma dice, bueno, como ya sabéis, también soy una pirata, aunque haya renunciado a mi puesto. O sea, sí, perdón, que es una pirata que aunque haya renunciado a su puesto, la marina seguirá atrás de mí. Por tanto, su intención es ocultarse en este sitio. Y entonces, obviamente, utilizando sus encantos, les dice a todos ellos, ¿ustedes me protegerían si vienen por mí? Obviamente toda la isla gritando, claro que sí, ahora mismo limpiaré para ti, quiero abrir una tienda, y dice, la construiremos para ti, también plantaremos flores, ¿no? Como que todo el mundo acepta todas las peticiones de Saki, ¿no? Total, que llegan los Piratas Rocks diciendo, ¿qué es todo este alboroto? ¿No? Como, ¿por qué todos están actuando como imbéciles? Malas noticias, han regresado los Piratas Rocks. Dice, Roxanne, por favor, no se enfade. Ella no nos ha obligado a hacerlo. Ha sido por nuestra voluntad. Y Rox se queda diciendo, como, ¿qué estás diciendo? Dice, le rogamos que deje que se quede en la isla. Y aquí vemos cómo enseguida han montado el bar. Dice, esta historia, bueno, esto obviamente el narrador, que está muy bien pagado. De hecho, creo que voy a tirar currículum para ser narrador de One Piece Sí. porque tendría la vida resuelta. Total. Esta historia se ha convertido en una leyenda en la isla de los piratas, Hachinosu. Se queda Chebek diciendo, ¿qué rayos es esto? Se dice que la gente llegaba a esperar un mes en la fila antes de ser atendida en el bar de las estafas de Saki. Y aquí vemos a Saki súper feliz, muy contenta.
diciendo, estoy tan feliz de que hayan venido, ustedes serán mis primeros clientes. Se les antoja un trago, cierto, y bueno, vemos a todos los piratas rocks también con los ojos de corazón, también saliéndole el corazón del pecho, diciendo, es un ángel. Dice, la única Sakuyaku que floreció en una tierra ardida, ya que Sakuyaku significa flor peonia. Y dice, su simple presencia trajo bendiciones a la isla. Muy pronto, todos los piratas de la isla la consideraron el tesoro más valioso que no podían perder. Sin embargo, al ser un tesoro tan codiciado, los ladrones estarían siempre al acecho. Interesantes estas palabras del narrador. Total, que vemos a los piratas rocks ya dentro del bar, dice, no puedo abrirlo. Dice, deja que yo lo haga por ti, ¿no? Se ofrecen a ayudarle a abrir la botella. Dice, este bar huele muy bien, están todos completamente locos. Y llegamos a un último panel, unas últimas 2 viñetas, en la que hacemos un cambio muy radical, ¿no? De donde estamos, porque pasamos directos a la sala de autoridad, ¿no? De Marilloa, donde se encuentra el Grosseil. Y vemos que está hablando, en este caso es Marcus Mars, y dice, entonces dile esto a Harald. En el momento en el que ustedes, los guerreros de Elbaf, cumplan con la siguiente condición, les prometemos hacerlos un país afiliado al gobierno mundial. La condición es simple. Y esa condición es darle muerte a Rox. Y aquí termina el capítulo. Dejándonos la pregunta de ¿cumplirá la condición Harald para lograr la afiliación? Y aquí es donde terminó el capítulo, bueno, en la semana pasada. Efectivamente. Varias cosas que quiero comentar del capítulo, porque hay detalles sueltos que pasan muy desapercibidos y creo que es interesante comentarlos. A ver, que no se me olviden. Vale, el primero que quiero comentar es esta viñeta en la que Stussy le dice a Barba Blanca de, oye, tú solo tienes ojos para mí, ¿verdad, Newgate? Y le responde, nunca me has llamado la atención. Ya hemos visto que literalmente Barba Blanca pasa de Stussy, y esto me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, Edward Weevil, el hijo de Barba Blanca, ¿dónde cuadra aquí en esta historia? Porque presuntamente es el hijo de Barba Blanca e hijo de Stussy, pero vemos que Barba Blanca nunca ha estado interesado en Stussy. Pero sí que sabemos que cuando Weevil fue a la isla de Barba Blanca, ¿no? Aquella en la que estaba Marco. No sé si te acuerdas de aquella isla. Sí, me acuerdo. Que, ay, se me ha olvidado el nombre. El nombre me lo sé, pero se me ha olvidado. No me sale ahora el nombre. Total, que en esa isla recientemente fueron unos marines, ¿no? A ver si encontraban algo del tesoro de Barba Blanca y fueron a por los ciudadanos. Y como Marco no estaba, ya que Marco estaba volviendo después de la guerra de Guano, quien protegió a las personas de allí fue Weevil, el hijo de Barba Blanca. Y ya al volver Marco, Stussy, la Miss Buckingham Stussy real, ¿no? La vieja, la mayor, le comenta a Marco, dice, oye, ha venido mi hijo a proteger la isla y Ryokugyu lo ha capturado y bueno, lo más probable es que se lo haya llevado a Impel Down. Y Stussy le dice a Marco, oye, tú también eres de eso que no cree en que sea el hijo de Barba Blanca, ¿verdad? Y Marco le mira un poco diciendo, a ver, no dice nada, ¿no? Pero cuesta un poco creerlo, ¿no? Viendo cómo era Barba Blanca y cómo es el hijo de... el supuesto hijo de él, ¿no? Y dices tú sí que la única persona que puede probar que son padre e hijo es Vegapunk, lo cual me da a pensar que obviamente es un clon. Es un intento de clon de Barba Blanca, tipo de tener un hijo, de alguna manera consiguió Stussy ese ADN de Barba Blanca y gracias a Vegapunk, pues de ahí nació Weevil. Es otro clon. Bueno, o a lo mejor se refieren a que Barba Blanca, perdón, Vegapunk sí tiene la tecnología para comprobar genéticamente si es su hijo o no, y no hablan de clones. Claro, el problema es que vemos que no hay ningún tipo de aprecio de Barba Blanca por Stussy, por lo menos de momento. Tipo, a primera vista, ya hemos dicho, lo ha dicho él, nunca me has llamado la atención. Entonces es De bastante hecho, raro que de una cosa a otra salga un hijo, ¿sabes? y de hecho, Barba Blanca también se le ve con los ojos de corazón cuando aparece Sakiyaku. O sea que Exactamente, no es. O sea, no se trata de algo de que no le gusten las mujeres y ya, ¿no? eso es. Sino que simplemente no le llama la atención. Por eso digo que
A menos que después pasase algo para que realmente sí le llamase la atención Stussy y en algún momento tuviesen a Weevil, lo más probable es que si Vegapunk puede confirmar esto es porque Vegapunk creó un clon de Weevil, perdón, de Barba Blanca, que es Weevil, y entonces él podría decir, sí que es su hijo porque tiene su ADN. Vale, sí, entiendo, te sigo. Eso es a lo que me refiero. Después, es que claro, hay cosas que están como en una pequeña viñeta y no se notan apenas. Bueno, es importante resaltar que cuando llega Saki aquí a Hachinosu, en uno de los bocadillos dice, gracias por todo, Tritoma, estaré bien. Bueno, Tritoma es la emperatriz que hay antes de Hancock. Y esto fue, si no recuerdo mal, hace 42 años. Sí, hace 42 años. Entonces, a partir de aquí empezó el reinado de Tritoma en la Isla de las Mujeres. Pero no sé si tenemos constancia de cuánto tiempo lleva Boa Hancock en el poder, porque si sabemos eso, por lo menos ya podríamos saber de qué fecha a qué fecha fue el reinado de Tritoma, la anterior emperatriz. Ya, Eso, tenemos el principio pero no el fin. claro, no sé si puedo... Voy a ver si encuentro algo de Hancock ahora mientras comentamos un poco lo que queda así del capítulo, porque estaría interesante que sabiendo esto, si tenemos esa línea temporal de Tritoma y sabemos que ella murió a causa de la enfermedad del amor, quizás por esos años podríamos dilucidar quién es el hombre que embaucó a Tritoma, ¿no? Y por eso ella falleció. Pero claro, creo que no hay un momento en el que se diga Boa Hancock pasó a ser la emperatriz pirata de la isla de las mujeres cuando tenía X edad, ¿sabes? No lo sabemos. Entonces, ahí hay un espacio en el que tendríamos que verlo. Pero bueno, eso igual se puede dejar para teoría para otro podcast. Eso lo puedo investigar en otro momento. Vale. De acuerdo, entonces. Y este capítulo me ha gustado mucho porque la llegada de Saki a Hachinosu resuelve muchísimas preguntas. Y sobre todo, todas están relacionadas con el capítulo 1096. Así que, si estáis viendo ahora mismo el podcast, os recomiendo que vayáis directamente al capítulo 1096, porque ahora veréis que está absolutamente todo relacionado. Cuando nos vamos al 1096, bueno, vemos esta discusión que tienen Garp y Kong por Dende Mushi. Digamos que Garp se queja diciendo, oye, pues que los dragones celestiales no hubiesen ido a Hachinosu y no se hubiesen llevado el tesoro de allí de la isla, ¿no? Y claro, ahora viendo lo que dice el narrador al final de este capítulo 1157, que literalmente menciona muy pronto todos los piratas de la isla la consideraron a Saki el tesoro en negro y entre corchetes más valioso que no podían perder. Y además menciona, sin embargo, a ser un tesoro, otra vez en negrita y entre corchetes, tan codiciado, los ladrones estarían siempre al acecho. Total, que se entiende que un dragón celestial pudo haber decidido que tenía que poseerla a toda costa y por esa intención pues partieron a Hachinosu para arrebatarla de allí. Pero aquí hay un detalle importante y es que ella en realidad había llegado a Hachinosu precisamente para evitar ese tipo de situación, porque si lo piensas, allí, rodeada por incontables piratas dispuestos a protegerla, secuestrarla no habría sido tarea sencilla, y más con el calibre de los piratas que hay allí. Lo que me deja la única posibilidad que haya sido alguno de los caballeros sagrados que con sus cuerpos inmortales haya llegado a Hachinosu para raptarla. Porque no me cuadraría que un dragón celestial random de estos que conocemos que son más feos que un mono y que no hacen nada por sí solos la hayan secuestrado. No tiene sentido. Ha tenido que ser un caballero sagrado. Bueno, pero es que en realidad ellos nunca hacen nada por sí solos. Al final siempre dependen, ¿no? de su ejército. Eso es. Y eso bien, pues pudo haber sido la chispa que desató el incidente de God Valley. En otras palabras, una manera de interpretar el incidente de God Valley es que fue una batalla entre hombres por un único tesoro, Sakuyaku. Además es interesante porque, bueno, hace a Sakuyaku y al resto de las piratas Kuya, ¿no? Se le conoce como idol. Pero su significado se toma de una palabra japonesa, de una frase japonesa que
si no recuerdo mal, era Takane no Hana, que literalmente quiere decir una flor que florece en la cima de una alta montaña. Y eso, si piensas un poco en la geografía de God Valley, que ahí hay una gran montaña y que la lucha por Sakuyaku ocurrió justo en ese lugar, la convierte como en la Takane no Hana, la única flor que florece en la alta cumbre. No sé si entiendes a lo que me refiero, como la isla va Sí. así en punta, está partida por la mitad. O sea, en realidad son como cosas independientes, simbolismos independientes, pero que al cuadrar todos, ¿no? Pues efectivamente la teoría tiene bastante sentido, ¿no? La Mm, teoría de que ella sea el tesoro, quiero decir. exactamente. Y además, según he visto, he comentado por algún japonés, Takane no Hana no es solo una descripción literal, también es una expresión fija en japonés, que se refiere a algo que solo puedes admirar desde la distancia. Bello, deseable, pero completamente fuera Inalcanzable. de tu alcance, exactamente. O sea, de modo que Sakuyaku no solo representa algo difícil de conseguir, sino que también es alguien de enorme valía encarnando a la perfección la idea de un tesoro. Y aquí es cuando quiero más indagar en este capítulo 1096, y es cuando entran en acción los Piratas Rocks, ¿vale? En ese panel donde vemos que aparecen todos. Stussy le dice a Barba Blanca, tú también, Newgate, y teniendo en cuenta que en este capítulo Barba Blanca aparece mirando a Saki con ojos en forma de corazón, esa frase cobra perfecto sentido. Significa que él, al igual que los demás, estaba ansioso por conquistar a Saki. Y entonces Siki dice, el ganador se lo lleva todo, ¿verdad? Y el Capitán John responde, oye, es mi tesoro. Ellos también, en este capítulo, son dibujados con ojos de corazón en el instante que ven a Saki, así que está bastante claro que también están peleando por ella. Pero aquí viene lo interesante, no todos iban tras Sakuyaku, ya que Linlin dice, me lo llevaré, y Kaido le responde, dice, es inútil para ti, Linlin. Y claro, aquí digamos que el sujeto de la frase queda completamente omitido, así que no se sabe exactamente a qué se refiere Linlin con lo de me lo llevaré, pero probablemente hablaba de esas dos frutas del diablo que Ginny mencionó, que eran la Uo no Mi, la de Kaido, y la Nikyu Nikyu no Mi, la de Kuma. Y esto encaja con el hecho de que más adelante Big Mom aparece intentando arrebatar la fruta del diablo de Ivankov o sea que Ivankov y Kuma habían conseguido, y con la que Kaido ya había dicho en este mismo capítulo que quería una fruta del diablo. O sea que todas las conversaciones que tuvieron en ese capítulo 1096 están siendo, o sea, ya tienen sentido tras este capítulo 1157. Hmm. Bueno, está pasando como siempre, ¿no? Aquello que ahora es interpretable resulta que dentro de 50 te lo plantan. Exactamente. Y además, ya que nos ponemos a interpretar, si ahora pasamos de esas viñetas de los Piratas Rocks a los Piratas de Roger, las cosas son aún más interesantes, porque primero Roger dice, ha pasado un año, ¿tienes idea de cómo me he sentido todo este tiempo? Dice, si Roger estaba también enamorado con Saki y había escuchado la noticia de que había sido capturada por el gobierno mundial un año antes, cobra todo el sentido que dijera algo así. Luego también vemos a Gabán de fondo diciendo, Roger, en esto no hay privilegios de capitán. Si realmente había algún tipo de competencia sobre quién sería el primero en rescatar a Saki, esa línea, esa frase en sí encaja a la perfección. Y después está Rayleigh que dice, parece que esto se va a poner feo, como se van a complicar las cosas. De todos ellos, él es el único que no aparece con ojos en forma de corazón por Saki, lo que explica por qué fue capaz de mantenerse sereno y evaluar la situación desde la distancia. Es que todo encaja, ¿eh? Es increíble. Pero es que piénsalo por un momento. Nosotros sabemos que en God Valley hay una pelea de Garp y Roger contra Rox. Y hay una frase muy interesante que también dice Barba Blanca al principio, en ese panel también donde aparecen los Rox, en este capítulo 1096, que dice... dice, Rox es un idiota, ya ha vuelto a perder de vista su objetivo. Si tenemos en cuenta que su objetivo principal era rescatar a Saki, quiere decir que hay otro objetivo en la isla que le gusta más, que dice, oye, pues voy a cambiar mi objetivo de este a otro. Y dentro de los sueños que tenía Chebek, cuando comentó, decía, siempre comentaba el tema de destruir o destrozar a los marines o matarlos y tal, pues en cuanto llegó Garp, lo que hizo fue también ir de cabeza, y entonces eso dio lugar al conflicto,
Y ahí fue cuando, claro, como los otros tenían otros objetivos, que era Saki o la fruta del diablo, dejaron completamente de lado a Chebek y entonces Chebek fue derrotado por Garp y Roger. Y lo mismo pasa con Roger, que Roger en un principio iba por Saki, pero sabemos que Roger también se vuelve loco cuando ve a Garp, entonces también fue por ellos, y de hecho, al final de este capítulo, Roger le dice a Rox, dice, Rox, apártate de en medio, y Chebe le dice, aparta Roger, ¿no? Como que ya ahí se están enfrentando. Entonces la situación de Saki por Roger cambia, y lo más probable es que lo que sucediese ahí es que Rayleigh sí rescatase a Saki y Saki definitivamente sí se enamorase de Rayleigh en ese momento y ya pues más tarde se casasen y todo lo que tú quieras. O sea que al final en este incidente de God Valley, Rayleigh rescató a Saki. Esa es mi opinión. Al final se llevó el tesoro, vaya. Exactamente. Y bueno, ya hice... ¿Hace cuánto tiempo hay de esta teoría? No sé, hace más de un año creo. Comenté en el bingo de Elbaf que, o sea, no sé muy bien cómo, pero se nos explicaría por qué a Rayleigh se le conoce como el Rey Oscuro. Porque es un título muy interesante para no tener una respuesta concreta. Porque yo creo que todos los títulos de los personajes tienen un trasfondo y un sentido detrás. Por ejemplo, muy recientemente tenemos a Kuma el Tirano. El Tirano es un título que se le puso porque se tergiversó la información de que él fue el que despojó al rey Bekori del reino y que era un malo malísimo y que por eso lo llamaron Kuma el Tirano, pero luego descubrimos la historia y sabemos que no es así, pero entendemos por qué se le ponía ese título, que anteriormente no. Entonces yo teorizo aún que cuando veamos el incidente de God Valley entenderemos por qué a Rayleigh se le conoce como el Rey Oscuro, sin saber exactamente lo que hizo, ¿vale? Ahí no te sé decir exactamente el por qué, pero sí que nos mostrarán cómo de ahí sale ese título. No sé si me he explicado ahí, es lo que quería decir. Sí, te has explicado. Te has Vale, vale. explicado, pero vaya. Claro, has dicho, sin saber el por qué, sino el cómo. A ver, A realmente ver, también se puede saber el por qué. No, no hay motivo por el cual no pudieran explicarlo. claro, me refiero, o sea, yo puedo teorizar el por qué se le llama Rey Oscuro, pero no tengo ningún tipo de idea. Tengo la idea de que si se muestran por qué se le llama el Rey Oscuro es en God Valley, a eso me refiero. Vale, Tipo de por qué. O vale, sea, vale. ese título surge en God Valley. ¿Por qué? No lo sé. Entiendo. O sea, el cómo te refieres al hecho de que surge ahí, ¿no? Sí, exactamente. Vale, vale, vale. Ahora te entiendo. Sí, sí, sí. Exactamente. Tipo, Rayleigh hace algo en God Valley, con lo cual pasa a llamarse el Rey Oscuro, pero no sé qué es lo que hace para pasarse a llamar el Rey Oscuro. Eso es lo que yo Mm, digo. Bueno, esperemos que sepamos, que dentro de no mucho lo sepamos, ¿no? Porque no creo que quede mucho, como ya hemos comentado además anteriormente, para que Sí. veamos qué pasó en el incidente de God Valley. O qué es el incidente, mejor dicho. Ya, exactamente. Y otro detalle que he visto por aquí también que me ha llamado la atención es que cuando Saki está entrando en Hachinosu, que la vemos a ella andando, ¿no? Este pasillito que me has comentado que hacían. Si te fijas, abajo a la izquierda aparece un personaje que me recuerda a Yozu, el comandante de la tercera división de Barba Blanca. Pero por edad no me encaja, ya que Yozu creo que no había nacido. O no había nacido o era un niño. Entonces, teorizo que quizás ese que aparece con ojos de corazón abajo a la izquierda es el padre de Yozu y que quizás después de la derrota de Chebek, pues quizás tanto el hijo de este personaje, que sería Yozu, como quizás Marco, o como quizás otro personaje, pues lo reclutó de aquí y ya a partir de ahí empezó a formar su tripulación pirata, con gente que quedó de Hachinosu sin hogar o sin padre, sin familia, ese tipo de cosas. Es que claro, yo no sé hasta qué punto estos personajes, vamos a decir genéricos, ¿no? Que forman del pasillo, que utilizan de Ya, relleno, puedes ponerte a buscar indicios de, es que resulta que este... Porque entiendo que tú lo dices por el peinado que tiene, ¿no? Esta especie de... sí, Bueno, eso es. parece una diadema, pero entiendo que es el pelo. Es el pelo, Que sí. tiene así como mini bultitos, ¿no? Y Y- efectivamente se parece al de mm. Yozu. Pero, claro, si al final se quedan sin diseños para poner en personajes de relleno, en algún momento sí o sí algo tiene que coincidir con otra cosa. Y Sí, lo entiendo, sí puede ser no una sé, inventada histórica, claro, pero por decir algo, ¿sabes?
O sea, yo soy el primero que ve coincidencias donde no las hay. Mírate, por ejemplo, que había coincidido a Bogart, cuando no Sí, lo era, evidentemente. Pero, no sé. Este en concreto, por ejemplo, no me parece tan, tan parecido, ¿no? No sé. A ver, luego tenemos casos muy flagrantes, ¿no? Como es el parecido entre Barba Negra y Sebek. Pero bueno. ya, se entiende, se entiende. Pero sí, entiendo lo que dices. O sea, como tal puede ser, ¿no? Y además, en caso de que lo sea, si es que realmente es su padre, ¿no? No creo realmente que tenga mucha más trascendencia. Simplemente a lo mejor lo han puesto así y ya. Ya, Aunque, por otra parte, está bien, ¿no? Que pongan como pequeñas cositas que puedes ir descubriendo, que solo hacen, o sea, no hacen más que unificar aún más todo lo que es el universo de One Piece, ¿no? Como que darle más sentido aún. Y está guay que lo hagan, ¿no? Todo esto en caso de que realmente sea su padre. Que como te digo, yo al menos lo dudo, pero bueno, puede ser. sí. Y hay no sé si una o dos cosas más que quiero comentar. Ujú. Y es que viendo la relevancia que está teniendo Saki como el tesoro y seguramente el detonante del incidente de God Valley, tengo la sensación, esto creo que ya lo he comentado en algún podcast anterior, que muy probablemente la próxima gran guerra que se produzca tenga que ver con una mujer también. ¿Por qué? Porque hablan mucho respecto al tesoro de la isla pirata. Ahora estamos un poco de camino hacia el tesoro del One Piece, entonces es muy probable que también suceda algo parecido. Y además, si lo piensas detenidamente, si recuerdas, Imu tiene literalmente un cuadro de Nefertari Di Lili en su habitación 800 años. Es decir, ese señor, no voy a decir una burrada, pero ya sabemos lo que hacía con ese cuadro durante 800 años, ¿vale? O sea, ya lo podéis imaginar lo que estoy diciendo. Entonces, yo creo que es posible que una mujer se vea envuelta en este tipo de situación como se ha visto envuelta Saki y como quizás en el pasado se vio envuelta Nefertari Di Lili. ¿Quién es esa mujer? Tengo tres candidatas. La primera candidata sería Vivi, porque de la misma manera que Imu estuvo interesado o interesada en Nefertari Di Lili, es muy probable que lo esté en Vivi. De hecho, en un capítulo dijo específicamente al Gorosei, quiero a Vivi, o sea, tono muy posesivo, miedo, o sea que Vivi puede ser una opción. Después tendríamos a Nami. A Nami tengo ciertas dudas, pero quizás la elijo porque siento que tiene un pasado oculto, que eso ya lo he teorizado en un podcast de teorías conspiranoicas, de que Nami viene del pasado y que hay información de ella que no se ha revelado. Y de hecho, si te vas al capítulo 1146, cuando Gunko habla de que se aproxima una gran guerra, justo Nami es la siguiente en mencionar lo de la guerra. Como que justo aparece en una viñeta Nami y Jinbe mencionándolo y dice, en una guerra mundial jamás dejaremos que eso suceda, ¿no? Como Nami siendo la que dice que eso no va a suceder y que quizás sea ella la que se vea involucrada en ese conflicto que menciona Gunko en ese capítulo. Y por último, tenemos a Pudding. Y Pudding, bueno, sabemos que ese conflicto se puede dar por el hecho de que está siendo capturada por Barba Negra. Está siendo, no. Está secuestrada. Y la tiene Barba Negra desde hace ya bastante tiempo. Y claro, tenemos por una parte la familia Charlotte, que yo no creo que dejen a Pudding de lado así como así. Sobre todo a Katakuri, no lo vería yo a un personaje que dejase a su hermana siendo capturada por unos piratas y sin hacer nada, aunque debo decir que lo vimos reaccionando al mensaje de Vegapunk de brazos cruzados y no parecía que fuese a hacer otra cosa, entonces ya veremos qué sucede. Y por otra parte, bueno, pues el plano este amoroso que tiene con Sanji, ¿no? Con el tema de la boda, lo que sucedió en Whole Cake. Entonces quizás de ahí se puede dar un conflicto. Así que veremos qué puede pasar con eso. Esa es mi idea, que probablemente todas esas historias de amor que presuntamente Oda no estaba interesado en añadir en One Piece, lo más probable es que sean como los detonantes de todas las guerras que hayan habido en One Piece. Y por eso creo que quizás Rogers estaba partiendo el culo en Laftel cuando encontró el One Piece, porque
se enteró de toda la historia y dijo, madre mía, yo y voy, tío. Te liaste con la Lily, el Imu se puso celoso o algo así. Y de aquí estamos, aquí 800 años después liándola, ¿sabes? Pues igual tiene algo que ver con eso. Esa es mi idea. Lo que hacen las mujeres, ¿eh? Exactamente. Bueno, de hecho, el One Piece puede ser una mujer, ¿te imaginas? Cuidado, ¿eh? Pues habrá que ver. Habrá que ver. Pero bueno, para eso sí que quedan al menos unos años, ¿no? Ya Sí. veremos. Y mi última pregunta, y ya con esto termino. ¿Quién crees que es el traidor? ¿Por qué digo el traidor? ¿Te acuerdas esta viñeta que te he mencionado hace un rato cuando pasábamos por el capítulo de que Barba Blanca mencionaba, oye, ¿ya nos han descubierto tan rápido? ¿Acaso alguien filtró nuestro plan? Creo que Eso es hay... tirando al principio, ¿verdad? Perdona. Sí, creo que hay un infiltrado dentro de los Piratas Rocks. Y de hecho es algo que se ha comentado bastante en la comunidad y no sé si tú tienes algún nombre en mente o alguien que quizás no te dé tan buena espina como si te lo pueden dar los demás. A ver, podría pensar en Kyo, ¿no? Inicialmente. ¿Vale? Pero... No sé. O sea, es el único así al que además ya hemos mencionado anteriormente que podía generar algún tipo de conflicto, ¿no? Y de hecho llevar a la caída de Sebek. Sí, Pero ¿vale? no sé. ¿Tienes tú algún otro nombre? Que no sea así, que no sea Kyo en este caso. Pues hay otro personaje que, bueno, esto ya lo he dicho, al final llevamos un par de semanas sin venir y esto ya se ha comentado. Pero la opción más plausible en principio de que hubiese un traidor en esta tripulación, sin contar a Kyo, que ya teorizamos hace un par de podcasts, podría ser Ochoku. Y me explico por qué. Lo primero es que Ochoku tiene cara de caribú. Entonces yo, partiendo de esa base, no me fiaría mucho de ese señor. Bueno, en general de nadie de los Piratas de Rocks porque se traicionan entre sí y no sería quizás mi tripulación ideal, ¿no? Pero Ochoku tiene cara de caribú y a mí me da un poquito de yuyu, de mal rollo este señor, ¿vale? Después, sabemos que él fue quien durante prácticamente 40 años fue el rey de la isla pirata, porque no sé si recuerdas el incidente de Rocky Port, este incidente en el que estaban involucrados Barba Negra, Lo y Kobe, que fue un incidente que no se nos ha mostrado en pantalla en la serie, pero que Oda sí respondió en un SBS, un poco lo que sucedió. Y bueno, al final lo que sucedió es que tanto Lo como Kobe como Barba Negra forjaron una alianza. Kobe protegió a los civiles inocentes y Barba Negra, derrotando a Ochoku, quien era el gobernante de la isla, se convirtió pues, en el gobernante, en el rey de Hachinosu. Entonces, claro, ¿por qué él se quedaría con la isla pirata? ¿Por qué el resto de los piratas rocks se irían de la isla? No sé si me explico, como si hubiese sido un traidor y al final hubiesen abandonado la isla, como diciendo, mira, te quedas tú con esto y nosotros vamos a ir al mar a forjar nuestras, bueno, entre comillas, aventuras o formar nuestra tripulación, etc. Claro, pero verlo así implica el hecho de que el resto de tripulación simplemente le dejó la isla, porque no creo que no pudieran derrotarle, sinceramente. Claro, entiendo lo que dices, eso es verdad. No sé en qué punto lo harían, pero por ejemplo, acabo de recordar que Kaido mencionó en algún momento que, que como que los piratas siempre traicionaban o algo así, como que de alguna manera él ya conocía el hecho de que existía la traición dentro del mundo de la piratería. Eso quiere decir que él lo ha vivido en sus propias carnes. Entonces es lógico pensar que sí o sí por lo menos hay un traidor. Y viendo quizás la relación que hay entre ellos, que son los más importantes, quizás sea más Ochoku que Kyo, porque Kyo parece más que tiene esa relación con Shiki, pero no con el resto, ¿sabes? Como que Kyo parece un poco más secundario dentro de la tripulación, a diferencia de Ochoku. Bueno, Choco está desde el principio, está antes que Kyo, de hecho, o sea que... Me entiendo. A ver, podría ser, pero de todos modos, ten en cuenta que todo lo que estamos diciendo son cosas que probablemente se descubren dentro de no mucho. O sea, no estamos Ya, teorizando para de aquí a 300 capítulos, ¿sabes? claro, Igual claro, son 10. estos son O cosas sea que de que... aquí a un par
un par de capítulos lo podemos Claro. saber, pero mejor ahora que nunca decirlo, Sí, ¿sabes? sí, por supuesto, por supuesto. Interesante. Pues nada, eso ya sí que era lo último que quería comentar. Al final parece que no, pero hay un montón de detalles que parece que no, pero son importantes. Así que, ¿qué te parece si le damos nota al capítulo? Vale, de acuerdo. Pues, a ver, yo creo que tú le vas a dar una nota decente simplemente por el hecho de que se juega con una pieza que puede ser muy clave, que en este caso sería Shaki, ¿no? Por todo el Ujú. tema de lo que has comentado de God Valley. Pero bueno, yo le voy a dar, creo que un 7. Le vas a dar un 7. Le voy a dar un 7, sí. No voy a subir del 7. ¿Y tú? Pues yo... Es que en realidad, o sea, entiendo lo que Espera, dices. espera, espera. Alto, alto, alto. 7,5. Ya está. Ya Siete y está. medio. Ya está. Pues a mí es un tipo de capítulos que me gusta mucho, así que yo le voy a dar un 8,5. Vale. Eso es lo que le voy a dar. Y que no se nos olvide, importante, La viñeta favorita. eso es el panel de oro, gente. Entramos al panel de oro en el cual votamos nuestra viñeta favorita de este capítulo basado en lo que nosotros creamos, cualquier cosa. Así que si te parece bien empezar, que la última vez empecé yo, lo recuerdo perfectamente, así que si quieres empezar con Además, tu panel favorito, además te pedí yo que empezaras. en efecto. Bueno, yo, a ver, igual es tirar por lo fácil, ¿no? Pero yo creo que voy a poner en el panel en el que se ve precisamente a Saki entrando a la isla, ¿no? Y a todos arrodillándose. Ya no solo por el hecho de, ok, ya entra a la isla, ¿no? Sino por el hecho de lo que puede significar después, ¿no? El hecho de que se convierta en el tesoro de la isla, como ya hemos visto. Pero bueno, yo creo que me voy a quedar con ese. ¿Qué opinas tú? De ¿Cuál es tu acuerdo. panel de oro? Pues mi panel de oro, en este caso, va a ser el panel que hemos comentado, que pasa muy desapercibido, en el que aparecen en pequeñito Jairudin, la chica del bar que no recuerdo su nombre, y Loki, justo al lado de la frase de elige a tus amigos con cuidado. Esa frase que dice Elda, o Eda, perdón, ese va a ser mi panel de oro. Creo que dentro de todas las viñetas y cosas que se comentan, Oda la ha puesto ahí por algún motivo en específico y creo que es importante. Así que voy a tenerla en cuenta, en este caso como mi panel de oro. Vale, de acuerdo, lo comprendo. Muy bien, pues nada, hasta aquí el capítulo 1057. Ha sido un capítulo bastante entretenido que ha dado muchas cosas que teorizar. Y claro, como ya hemos cubierto la semana de descanso, esta semana ya, este finde, también tendremos capítulo, tendremos el 1158. Así que bueno, no sé si estaremos o no, yo creo que sí. Yo en principio sí que puedo estar para el próximo finde, así que lo más probable es que sí que haya podcast. Y nada, pues yo creo que hasta aquí. Bueno, ¿Quieres comentar alguna cosilla más o ya estaría? bueno, iba a decir simplemente que realmente estemos o no la semana que viene, lo que sí está claro es que desde luego lo vamos a tratar, porque aquí no se salta ni un solo capítulo. Exactamente. Muy bien, pues nada, ya sabéis, gente, si os ha gustado el capítulo, darle like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras notificaciones. Ya sabéis que tenemos otras redes, tenemos Spotify, Instagram, TikTok, que ahora vamos a darle bastante caña al tema de TikTok y otras cosas que irán viniendo poco a poco, que ya comentaremos en próximos podcasts. Y nada, quedaros porque ahora mismo se viene el Prime de Pelorin Boys, así que no estéis muy lejos. Así que nada, Miguel, muchas gracias por estar aquí. Un placer, como siempre, caballero. Y Perorin Boy se despide hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.